Un humilde granjero aparece en un aeropuerto exclusivo en un carro destartalado para comprar un avión de lujo. El personal se ríe de él, pensando que está fuera de lugar. Pero lo que no saben es que este simple hombre está a punto de poner su mundo patas arriba. La impactante verdad los hará llorar y les hará cuestionar todo lo que creían saber sobre la riqueza y el respeto. Míralo ahora para ver el giro inesperado. Y no olvides darle me gusta, compartir y comentar lo que hubieras hecho en su lugar. Era una mañana fresca y el sol apenas había comenzado su ascenso en el horizonte. El camino normalmente tranquilo y polvoriento que conduce al pequeño aeropuerto estaba lleno de automóviles de lujo, aviones privados y hombres de negocios bien vestidos. El asfalto liso brillaba bajo los primeros rayos del sol y el sonido de vehículos caros que pasaban rápidamente creaba un aire de riqueza y exclusividad. Aquello no era un día cualquiera y este no era un aeropuerto cualquiera. En las puertas del aeropuerto, los guardias de seguridad estaban acostumbrados a ver elegantes vehículos de lujo, helicópteros y alguna que otra limusina elegante. Pero hoy, algo fue diferente. Mientras los guardias charlaban casualmente entre ellos, fueron interrumpidos por un ruido retumbante distante que se hizo cada vez más fuerte. El sonido no era el zumbido de un coche lujoso ni el zumbido de un helicóptero. Era el pesado ruido de las ruedas de un carro de madera contra el camino empedrado. Los guardias levantaron la vista y abrieron los ojos con incredulidad. Un solo carro desgastado, tirado por dos robustos bueyes, se acercaba lentamente a la entrada. En el carro, un hombre estaba sentado cómodamente, con una expresión tranquila en su rostro, sus manos sosteniendo suavemente las lluvias. Su ropa era sencilla, tosca y claramente desgastada. Era un hombre que había visto las duras realidades del campo. Su postura era relajada, pero había un aire de tranquila confianza a su alrededor. Su nombre era Carlos Méndez, un agricultor local del pequeño pueblo cercano. Cuando Carlos se acercaba a la puerta, los guardias de seguridad intercambiaron miradas confusas. Uno de ellos murmuró: ¿Qué diablos hace este tipo aquí, un granjero en el aeropuerto ejecutivo? El otro guardia, sin saber qué hacer, comenzó a caminar hacia el hombre que ya había detenido su carrito frente a la entrada. Carlos no se apresuró. Simplemente miró a su alrededor, admirando los edificios modernos y brillantes que lo rodeaban. El contraste entre su humilde carro y el lujoso entorno era sorprendente. Carlos levantó la mano, inclinando su viejo sombrero desgastado por el clima en un saludo respetuoso. Con voz tranquila, dijo: «Buenos días, señor. Vengo a preguntar por un avión a reacción que está en venta. He oído que hay uno aquí que le viene bien a alguien como yo». Los guardias intercambiaron miradas desconcertadas. Uno de ellos, intentando contener la risa, dijo: «¿Un avión? Debe estar equivocado, señor. Este es un lugar para empresarios, no para agricultores. No vendemos aviones a gente como usted». Los ojos de Carlos nunca se apartaron de los guardias y habló con una calma inquebrantable. «Lo entiendo», dijo, «pero si pudieras mostrarme los aviones, tengo entendido que tienes algunos modelos muy buenos». De mala gana, el guardia le dejó pasar, todavía inseguro pero sin querer discutir. Cuando Carlos entró al moderno y elegante hangar, su carrito estaba afuera, símbolo de un mundo muy alejado del brillante mundo interior. Pero Carlos no se inmutó, tenía la mirada puesta en la tarea que tenía entre manos. Lo que los guardias no sabían es que este tranquilo granjero estaba a punto de mostrarles algo que nunca olvidarían. Mientras Carlos caminaba hacia la entrada del hangar, el aire cambió. El ambiente, antes relajado y acogedor,
ahora parecía cargado de tensión. El sonido de sus botas contra el suelo pulido resonó en el espacio prístino. Los aviones de alta gama se erguían como esculturas, y sus elegantes diseños brillaban bajo las brillantes luces fluorescentes. Los trabajadores, todos vestidos con elegantes uniformes, levantaron la vista de sus tabletas y miraron a Carlos con los ojos abiertos, con incredulidad. Un par de hombres cerca del mostrador de recepción intercambiaron miradas silenciosas, luego volvieron a sus asuntos, claramente incómodos con su presencia. Uno de los miembros del personal se acercó a Carlos con una sonrisa practicada. Su comportamiento era cortés pero teñido de confusión. ¿Puedo ayudarle, señor?, preguntó el hombre, con la voz cargada de escepticismo. No estamos abiertos al público. Y bueno, normalmente tratamos con clientes que llegan en, bueno, ya sabes, helicópteros o coches de lujo. Carlos asintió sin perder el ritmo. Estoy aquí para ver los aviones, dijo simplemente. Su voz era tranquila, pero había una autoridad tranquila en su tono que hizo que el miembro del personal dudara. El empleado, todavía inseguro, señaló un elegante avión blanco que se alzaba orgulloso en la esquina del hangar. Este es uno de nuestros modelos más nuevos, dijo forzando una sonrisa. Muy eficiente para viajes de negocios y uso corporativo. Tiene todas las características que esperas: lujo, velocidad y comodidad. Carlos giró ligeramente la cabeza y sus ojos recorrieron el avión. Impresionante, dijo, y luego volvió a mirar al vendedor. Pero necesito algo que pueda aterrizar en terreno accidentado, un modelo que se pueda usar en condiciones más rurales. El vendedor quedó sorprendido por la petición. Bueno, señor, eso se sale un poco de nuestra oferta estándar, balbuceó. Estos aviones están hechos para ejecutivos que viajan entre ciudades, no para aterrizar en caminos de tierra. Verá, este es un lugar para quienes buscan lujo y clase. Carlos escuchó atentamente, asintiendo mientras el vendedor hablaba. Pero en lugar de responder con frustración, mantuvo la calma. Ya veo, dijo simplemente. Pero, ¿sabe? Siempre hay diferentes tipos de necesidades en este mundo. Hay gente que tiene que aterrizar en esos caminos de tierra para hacer las cosas. La sonrisa del vendedor se desvaneció, pero se recuperó rápidamente. Seguro que puede encontrar lo que necesita en otro lugar, señor, dijo, descartando claramente a Carlos por considerarlo fuera de lugar. Le indicó que mirara un avión más pequeño más adelante. Quizás este le gustara más. Carlos, sin inmutarse, se dirigió al avión más pequeño. Los trabajadores del hangar seguían mirándolo, negando con la cabeza, susurrando entre sí. No podían evitar juzgarlo. ¿Cómo podía alguien como él, un granjero, estar interesado en comprar un avión? Sus suposiciones eran claras, pero Carlos permaneció impasible. Pasó la mano por la superficie fría y lisa del avión, examinándolo en silencio. Las palabras que pronunciara a continuación marcarían la diferencia, aunque nadie lo sabía aún. Su calma, su silenciosa determinación, comenzaban a sembrar las semillas de algo inesperado en el hangar, lleno de lujo. Carlos se quedó frente al avión más pequeño, todavía tranquilo y observador. Sus dedos recorrió los contornos del fuselaje. La fría superficie del avión casi parecía imitar la sencillez de sus curtidas manos. El hangar se sentía más frío que momentos antes, y los murmullos del personal se intensificaban al intercambiar miradas de incredulidad. Señor, repitió el vendedor, con la voz ahora más seca, creo que está claro que este no es el lugar para usted. Quizás debería visitar otra instalación especializada en maquinaria agrícola o aeronaves pequeñas. Carlos no reaccionó al tono desdeñoso. Simplemente se giró, con el rostro impasible,
y miró hacia la puerta. El vendedor, sintiendo que había dejado claro su punto, se apoyó en el mostrador, cruzándose de brazos. «Si necesita algo más, estaré allí», añadió asintiendo. Más por cortesía que por un deseo genuino de ayudar. Carlos echó un último vistazo al personal. Sus expresiones desdeñosas eran evidentes, algunos incluso riéndose disimuladamente. Podía sentir el aguijón de su juicio, pero no lo afectó. Al darse la vuelta para irse, sus ojos se encontraron con los del vendedor una vez más. «Gracias», dijo Carlos en voz baja, con un peso que parecía flotar en el aire. «Volveré pronto». Dicho esto, caminó hacia la salida. El sonido de sus botas resonó en el enorme hangar vacío. Al cerrarse la puerta tras él, una sensación de inquietud persistió, dejando al personal preguntándose qué acababa de suceder. Afuera, Carlos volvió a subirse a su carreta, mientras los bueyes esperaban pacientemente. El contraste entre su sencillo y humilde vehículo y los aviones de alta tecnología del hangar era evidente. Pero para Carlos, el viaje estaba lejos de terminar. Había venido buscando algo más que un avión. Había venido a demostrar algo. Mientras Carlos regresaba a su carreta, los susurros del hangar seguían resonando en su mente. El juicio, el desinterés. Lo esperaba. Después de todo, a la gente como él a menudo se la consideraba fuera de lugar en un mundo dominado por la riqueza, el lujo y la apariencia. Pero Carlos era más de lo que parecía. Mientras avanzaba por el camino de tierra que conducía a su granja, sus pensamientos se volvieron hacia su interior. No era solo un granjero. Era un visionario, un hombre que había trabajado incansablemente para construir un imperio desde cero. El juicio del personal del hangar no era nada nuevo para él. Lo habían pasado por alto y subestimado toda su vida. Pero había aprendido que el verdadero valor no lo determinaba la ropa. Se trataba de lo que uno creaba, de cómo hacía que las cosas sucedieran. Su familia había cultivado la tierra durante generaciones, y Carlos la había trabajado a fondo. Con los años, había convertido una pequeña granja con dificultades en una de las operaciones agrícolas más exitosas de la región. Pero no fueron solo los cultivos o el ganado lo que lo llevó al éxito. Fue la forma en que siempre se había centrado en la visión a largo plazo, mirando hacia adelante en lugar de estancarse en lo que otros pensaran de él. Al acercarse a su granja, Carlos pensó en su próximo paso. No solo buscaba un jet por lujo. Necesitaba una aeronave que pudiera llevar su negocio a nuevas alturas. Con una flota de camiones, aviones y helicópteros ya en su poder, Carlos se había convertido en un líder en exportaciones agrícolas. Pero necesitaba algo más. Algo que impulsara su operación y facilitara la gestión de las vastas extensiones de tierra que ahora poseía. Sus pensamientos se interrumpieron al acercarse a su modesta casa de campo. Su esposa, María, lo recibió en la puerta con una sonrisa, pero incluso ella podía sentir que algo estaba sucediendo. ¿No te ayudaron?, preguntó, con la preocupación reflejada en su voz. Carlos asintió, pero no añadió mucho más. Hacía tiempo que había aprendido que algunas batallas no merecían la pena. Lo importante era el resultado final, y apenas estaba empezando. Al día siguiente, Carlos regresó al aeropuerto, pero esta vez no estaba solo. Había llamado a un agente de aviación privada, alguien de confianza, y había concertado una reunión con el dueño del hangar. En cuanto el agente supo quién era Carlos, el tono de la conversación cambió drásticamente. Carlos ya no era un simple granjero. Ahora era un serio líder empresarial con el respaldo financiero para sus ambiciones. Carlos entró en el hangar una vez más. Pero esta vez se respiraba una energía diferente.
El personal que antes lo ridiculizaba ahora lo miraba con incertidumbre. Cuando el gerente se acercó, su anterior petulancia dio paso a una actitud más cautelosa. Señor Méndez, lo saludó el gerente, con una sonrisa ahora un poco más genuina. No conocía sus antecedentes. Hemos concertado una reunión con nuestro especialista en jets privados. ¿Le gustaría ver nuestros modelos premium? Carlos asintió, pero tenía la mente en otra parte. No estaba allí para darme un capricho. Estaba allí para ver si la gente del aeropuerto era realmente tan profesional como decía ser. Mientras recorría el hangar una vez más, esta vez con un agente a su lado, Carlos no pudo evitar pensar en los acontecimientos que se habían desarrollado. Había venido para demostrar que el respeto no se ganaba con el estatus o la apariencia. Se ganaba por lo que habías construido, lo que habías logrado y cómo tratabas a los demás. La ironía no se le escapó. Las mismas personas que lo habían despedido ayer ahora estaban ansiosas por venderle un jet. Carlos sonrió discretamente para sí mismo. Esta vez no se trataría de presumir. Se trataría de dejar huella. Capítulo 6. La oferta. Carlos se quedó quieto, observando el jet frente a él, con la mirada recorriendo las suaves líneas de la aeronave, considerando su potencial. El agente estaba a su lado, con un sutil dejo de nerviosismo en la voz. Este es uno de nuestros. Los mejores modelos, dijo. Diseñado para uso ejecutivo, tiene todas las características que podrías necesitar. Velocidad, comodidad y eficiencia. Es perfecto para alguien en tu posición. Carlos asintió, escuchando atentamente, pero sus ojos no se apartaron del avión. No le interesaban lujos ostentosos ni características de alta gama. Lo que le importaba era lo práctico que pudiera ser este avión para su trabajo. La pista de aterrizaje de su granja se había ampliado recientemente, pero las fuertes lluvias y el terreno accidentado dificultaban el aterrizaje de avionetas. Este avión podría cambiarlo todo. El gerente se acercó, esta vez con un tono más respetuoso. Señor Méndez, dijo, con un tono casi diferente. Estaremos encantados de hacerle una oferta especial por este modelo. Considerando su negocio, creemos que este avión podría ser justo lo que necesita. La mirada de Carlos se cruzó con la suya, firme e inquebrantable. Ya había descubierto las tácticas de venta ostentosas, pero ya no era solo un agricultor. Tenía una participación en el negocio de la aviación. Conocía el valor de una buena oferta y no iba a conformarse con menos. Agradezco la oferta, dijo Carlos con calma. Pero busco algo más específico. Necesito un avión que pueda realizar aterrizajes en pistas de aterrizaje en mal estado y sin pavimentar. No se trata de lo rápido o lujoso que sea. Se trata de lo que puede hacer por mis operaciones. El personal intercambió algunas miradas. Esperaban que alguien como Carlos se deslumbrara con la elegancia de sus jets, pero su enfoque en la funcionalidad era diferente. Los inquietó. El vendedor, ahora visiblemente intentando recuperar el control, se aclaró la garganta. Lo entiendo, dijo el vendedor con la voz más tensa. Pero ese tipo de modelos son raros. No estoy seguro de que podamos ofrecer algo que se ajuste exactamente a sus necesidades. Carlos se quedó en silencio un momento, permitiendo que el silencio se alargara. No son los únicos que venden jets, dijo en voz baja. Encontraré lo que necesito, pero parece que sus ofertas se limitan a quienes les gusta fingir que pertenecen aquí. No me interesa fingir. El rostro del gerente se puso rojo. La tensión en el aire era palpable, pero Carlos se dio la vuelta y comenzó a caminar, no enojado,
sino con la certeza de que no necesitaba forzar un trato con personas que no entendían su mundo. Pasaron los días y la decisión de Carlos de dejar atrás el lujoso aeropuerto pareció resonar en la comunidad empresarial local. Los rumores sobre el agricultor que había intentado comprar un avión comenzaron a extenderse, y pronto la verdad sobre Carlos Méndez fue imposible de ignorar. El personal del lujoso aeropuerto permaneció en su burbuja de opulencia. Pero algo había cambiado en su forma de ver a Carlos. Sin que lo supieran, Carlos era un pilar de la industria agrícola, un hombre hecho a sí mismo que había construido su imperio desde cero. Lo que no se habían dado cuenta era que Carlos no era simplemente un agricultor. Era una de las personas más ricas de la región, con intereses en el desarrollo inmobiliario, la exportación de productos agrícolas e incluso la aviación privada. Carlos había estado buscando un avión. Sí, pero no solo por lujo. Necesitaba una aeronave que le ayudaría a expandir su negocio, una herramienta para que sus operaciones fueran más eficientes y de mayor alcance. Y ahora, al volver a centrarse en la tarea en cuestión, se hizo evidente que el hangar de lujo lo había juzgado mal. El momento de la verdad llegó cuando uno de los empleados, un recién contratado que había escuchado una conversación sobre Carlos, decidió buscar su nombre en Google. Lo que encontró lo dejó atónito. Carlos Méndez no era solo un agricultor. Poseía una enorme red de tierras, tenía acciones en 3 empresas agrícolas diferentes y estaba negociando la compra de nuevos aviones para su creciente negocio. Las noticias lo presentaban como una figura a tener en cuenta en el mundo empresarial. Esa noche, el gerente recibió una llamada telefónica de su superior indicándole que se comunicara con Carlos de inmediato y le ofreciera una disculpa personal. Acababan de descubrir quién era, pero era demasiado tarde. Carlos ya había tomado su decisión. Al día siguiente, el gerente del hangar llamó a Carlos para ofrecerle una disculpa sincera. Admitió su error anterior y reconoció el malentendido. Nos gustaría. Arregla las cosas, dijo, con un tono de voz ahora impregnado de humildad. Si sigues interesado, tenemos algo especial que ofrecerte. Carlos escuchó en silencio, con la oferta flotando en el aire. Había recibido numerosas llamadas de diferentes lugares desde que salió del hangar, todas ansiosas por venderle algo. Pero Carlos había tomado una decisión. El mundo de los trajes y jets ostentosos, donde las apariencias importaban más que el fondo, nunca fue donde realmente perteneció. Ya no me interesa lo que tienes para ofrecer, respondió Carlos con un tono tan firme como siempre. Encontré lo que necesito, y no se trata de si puedes venderme un avión. Se trata de si entiendes lo que la gente como yo realmente necesita. Y con esto Carlos colgó el teléfono. El trato se canceló. Pero no importaba. Carlos Méndez ya no era un simple agricultor. Era un hombre que se había ganado el respeto, tanto de la tierra como de la gente que entendía el valor del trabajo duro. Su éxito no estuvo definido por su vestimenta ni por su vehículo. Se definió por lo que había construido pieza por pieza, año tras año. Más tarde ese día, mientras estaba sentado en su oficina, revisando sus planes de negocios, se le ocurrió una idea. La verdadera riqueza nunca estuvo en los aviones llamativos ni en el estilo de vida glamoroso. Consistía en tener la confianza de permanecer fiel a quien eres, sin importar cómo te perciban los demás. Y con esto Carlos volvió a su trabajo, con el zumbido de su finca de fondo. El mundo exterior quizá lo juzgó por su sencillez, pero él sabía la verdad. Su respeto siempre se había ganado, no por la aprobación de los demás, sino por su propia y tranquila determinación. La verdadera riqueza se gana, no se muestra. Si esta historia te inspiró, dale me gusta, compártela y suscríbete para más. Comenta a continuación cómo hubieras reaccionado.